Bueno chicos, el día de hoy vengo a hablarles un poco acerca de la historia de la Plaza Bolívar, esta plaza que está hacia allá, que es muy importante para la historia no solamente de Colombia, sino de la Gran Colombia, que constituyen países como Panamá, Venezuela, Ecuador y obviamente Colombia. Esta plaza está situada acá en Bogotá y vamos a conocer un poco más acerca de la historia de ella, ya que ha sido muy importante para la independencia de este gran país y también de muchas reformas, de muchos próceres de la independencia. Ahí ese perrito. En esta plaza se gritó el grito de independencia en 1810 y ahí empezaron las batallas revolucionarias de Colombia para pues obviamente liberar la Gran Colombia, que en ese entonces eran 5 países: Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y parte de Perú y Brasil. Así que nada, acompáñenme y espero la pasen muy bien. Metió la puta cara donde no la tenía que meter. Bueno, aquí mi brother que compró, van lo que compró ese marico. Empezamos este recorrido con la historia más importante, una de las más importantes, y es este Palacio de Justicia. Acá está el Congreso de la República Colombiana. Acá en 1985 hubo una de las cosas más terribles de la historia, el M-19, que era una guerrilla que de hecho hacía parte del nuevo presidente Gustavo Petro. Esta guerrilla tomó el palacio. Hay rumores, ¿no? Por ejemplo, dicen que lo tomó porque el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria los contrató, porque acá se guardaban todos los procesos judiciales de narcotraficantes, de criminales en esa época. Hablo de los 80, los 90, intentando no pisar las palomas. Vieron el maíz, sí, claro. Y bueno, esto está totalmente reconstruido, ya que en el 85 fueron 2 días terribles para la historia de Colombia. Esa semana fue la más terrible para Colombia, porque en ese entonces no solo quemaron el Palacio de Justicia acá en la plaza de Bogotá, sino que también en Armero, que está a unos más o menos 300 kilómetros de la capital, hubo una erupción de un volcán muy gigante y fue la semana más terrible para Bogotá porque mató a un pueblo entero. Y acá mataron a muchos magistrados que no eran corruptos, mucha gente inocente. ¿Por qué es tan triste esa historia? El ejército entró el domingo. Después de todo esto hubo días de conflicto contra el M-19, esta guerrilla contra el ejército, porque lograron entrar por el techo de todo esto. Y en las imágenes oficiales de ese entonces sale el ejército saliendo con magistrados, con gente que al día de hoy, 2025, 40 años después, no han aparecido. Obviamente esa gente ya está muerta, pero no se sabe dónde los enterraron. Muchos dicen que están enterrados en Suacha, o muchos dicen que están enterrados en fosas comunes. Mucha gente aprovechó el ejército esto porque les dieron total poder para esto. Desaparecieron a miles de personas, miles de magistrados, tal vez que no eran corruptos, o tal vez que sí, no lo sabemos. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Dejen en los comentarios. Me parece bastante irónico el mensaje que está ahí. Claro, ¿qué es el mensaje, querido primo? Colombianos, las armas os han dado la independencia y las leyes la libertad. Sí, me parece bastante irónico ese mensaje porque las leyes del Congreso son un poco corruptas, ¿no? Por ejemplo, hace unos días acá en Bogotá, el Congreso votó para que se redujera el trabajo acá en Colombia. Colombia es el país que más se trabaja en todo el mundo y el Congreso votó para que no se trabajen horas extra. Un colombiano trabaja más de 10 horas al día, que eso en el mundo es algo totalmente loco, ya que la gente normalmente trabaja de 5 a 8 horas. El salario mínimo en Colombia está a 1.600.000. Algo descabellado, qué diferencia, ¿no? Ellos ganan 50 veces más lo que gana un colombiano promedio. Es algo injusto. Hace solamente 2 años el salario de un congresista estaba en 30 millones. Les dieron 20 millones en tan solo 2 años. No quieren hacer reformas al trabajo, ni a la salud, ni nada. Y la gente estúpida, ignorante, se queja de ese gobierno, cuando realmente el problema y el cáncer de Colombia es el Congreso que está acá. Pero tranquilo, brother, a esta gente le gusta que la opriman. Entonces, pues el pueblo estúpido siempre repetirá la historia. Que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Por eso el día de hoy venimos a enseñarles un poco acerca de esto. Uno de los atractivos turísticos de esto, como pueden ver aquí hay muchas palomas, es darles maíz, porque la verdad le tengo un poco miedo a las cosas que vuelan, pero pues, pobrecitas, ellas no tienen la culpa de que las desplacen de su hábitat. Vamos a darles de comer y ustedes van a observar cómo les doy de comer ya mismo. Oh my God. Ay, honor. Así lo matan. Eso le pasa por estar hablando mal de nuestros honorables congresistas. ¡Ey, el sombrero anormal! Ahí está la estatua de Simón Bolívar. De hecho, todo esto antes era una plaza de mercado, por allá en 1500. Era una plaza de mercado muy importante para pues, la Nueva Granada, para la Gran Colombia. Aquí normalmente los indígenas o la gente en ese entonces, imagínense esto estaba lleno de tiendas antes. Ya después de 1500, más o menos como en 1600, entrando en esa época, el gobierno español, ¿no? Porque antes
entonces Colombia era una colonia española, hizo todo esto. Antes era llamada la Plaza Mayor y hizo esta catedral que fue construida a finales de 1500 y donde hubo un terremoto, pero pues la volvieron a reconstruir en 1630. Esta catedral tiene fácilmente más de 400 años y es muy importante para Colombia. Aquí en esta catedral han dado misas gente muy importante como Juan Pablo II, como el Papa Francisco, que fue un excelente papa. Ya después de la revolución, la independencia de Colombia, hicieron esta estatua de Simón Bolívar en 1918. Muy importante esta estatua de Bolívar. ¿Por qué? Porque Bolívar fue obviamente el libertador de este país. Yo siento que deberían haber estatuas de más próceres mucho más importantes como Antonio Nariño, que fue un comunero y además de eso descubrió la cura contra la viruela, estuvo en la cárcel. Gente más importante como Sucre, Santander, que liberaron a Colombia, o Policarpa Salabarrieta, una mujer muy fuerte que le dio la independencia y muchas batallas a este gran país. Antes, en 1916, este monumento a Simón Bolívar estaba rodeado de cercas y de un jardín británico, pero eso se fue acabando. ¿Por qué? Porque no sé, no le puedo preguntar al presidente antiguo, pero no, papi, solo millos. Bueno, chicos, estamos en una de las casas más importantes, una casa muy hermosa, muy colonial colombiana. Vean eso, aquí en esta casa empezó la independencia de Colombia. En esta casa se gritó independencia, bueno, comenzó, pero se gritó independencia en 1810 en uno de estos balcones. Así que vamos a investigar la historia de esta increíble casa y al final les contaremos más acerca de esta historia. Viva Colombia, viva la independencia. Y allá era donde fusilaron a todos. Bueno, chicos, esta casa, voy a contar un poco la historia porque esta casa es muy importante para Colombia, ¿sabe? La Gran Colombia, o en ese tiempo los neogranadinos, la Nueva Granada, sembraron su historia en esta plaza. No solo en esta plaza, sino en esta casa, la casa de Llorente. José Llorente era un español que vino acá y alquiló esta casa, como pueden ver en las imágenes, y él tenía una tienda. Vendía cosas como sal inglesa, floreros, artesanías. ¿Qué pasó? En más o menos 1810, Morales, que fue un prócer de la independencia de Colombia, vino a hacerle problema por un florero, ya que Llorente tenía un florero muy valioso, como pueden ver en estas imágenes. Qué florero tan hermoso, eso que es una parte. Los próceres de la independencia querían alquilar este florero para fiestas. Estaban organizando una fiesta, obviamente esto era una excusa para armar una revuelta. Esta plaza es muy importante porque era el centro de todo lo que conocemos como la Gran Colombia, la Nueva Granada, y por eso empezaron acá la revuelta. ¿Qué pasó? José Llorente se negó a darles el florero. Entonces, ¿qué hizo Morales? Rompió el florero y le dio un puño. Empezaron una pelea y en el balcón de esa increíble casa pues hubo el grito de independencia en 1810. Comenzaron todas esas batallas de independencia en toda la región, no solo acá en Colombia, también en Venezuela, en Panamá, en Ecuador, pero principalmente en Bogotá y Boyacá, ya que acá se fundó el ejército también colombiano y venezolano. Acá iniciaron las protestas para poder liberar a toda la Gran Colombia del virreinato español. Acá podemos ver lo que vendía, por ejemplo, Llorente. En este primer paso pueden ver sal de Inglaterra, pueden ver cosas variables, no más que todo floreros y artesanías locales. Esta casa también es muy importante para la historia colombiana. En 1948, el 8 de abril, un candidato presidencial llamado Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado. Y este suceso fue muy importante y marcó la historia de Colombia, ya que el 9 de abril inició el Bogotazo. El Bogotazo fue un movimiento muy feo. Todos los liberales, porque antes habían solo dos partidos políticos acá en Colombia, los liberales y los conservadores. Entonces, como este personaje que iba a ser presidente de Colombia pertenecía a los liberales, fue asesinado. Claro, los liberales se volvieron loquísimos y empezaron a hacer males, ¿no? Empezaron a quemar, a saquear, a asesinar a los conservadores. Y esta casa, la casa del florero, que fue muy importante para la independencia, fue quemada no al 100% porque la restauraron, pero algunos de sus cimientos sí se quemaron. Si no fue por la acción rápida de los bomberos de esa época que salvaron esta increíble casa, que es un lugar histórico, porque tenemos que aprender de la historia, por ejemplo, de esta casa. Papi, el Bogotazo fue algo terrible para esta sociedad que también está plasmada en la historia de no solo Bogotá,
Bogotá, sino de Colombia, de la política colombiana. El 7 y el 8 de abril de 1985, como les estaba comentando, fue la toma del Palacio de Justicia. ¿Por qué esta casa fue tan importante para el Palacio de Justicia? Aquí el ejército hizo operaciones, aquí torturaban y los guerrilleros que lograban sacarlos, claro, obviamente los interrogaban y también los torturaban. Y estuvieron acá 2 días hasta que llegaron con tanques y liberaron toda esta gente. Mucha gente que al día de hoy sigue desaparecida a manos del ejército, ya que se les dio mucho poder. Así que en conclusión no hay que darle ni el poder ni a un lugar ni al otro, porque la gente cuando siente poder se siente con el derecho de atentar contra vidas o muchas cosas, como podemos ver reflejados en la historia de esta casa. Así que me parece increíble que solamente un lugar de 1500 metros cuadrados haya tanta historia. Está la casa, está la catedral, está la Plaza de Bolívar, está el Congreso, está el Palacio de Justicia. Hay mucha historia de la Gran Colombia en solamente un lugar centrado. ¿Ustedes qué opinan en eso? Dejen en los comentarios. Una de las cosas más importantes de esa Plaza de Bolívar es que aquí, literalmente al lado, se encuentra el colegio más antiguo de toda Colombia, el Colegio San Bartolomé, que acá salen puros magistrados, presidentes, senadores de este país, y es muy importante entrar acá, o sea, no es cuestión de dinero, sino de prestigio. Es muy difícil entrar a este colegio y tiene más de perfectamente casi 500 años. Otra cosa es que hay un gamín ahí llevado por el vicio, brother. Bueno, cosas de Bogotá. Qué gonorrea.